Abrimos el gabinete y hoy saludamos a María José Tarancón. Buenas tardes, María José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con muchísimo calor y ganas de vacaciones. Bueno, lo dice con una rotundidad que parece casi un lema de movilización, ¿eh? Es que sí. Solo te falta la pancarta para llegar aquí. Sí. Quiero vacaciones. Pues aún te queda, me parece, sí, ¿no? Hasta el 31. Hasta el 31. Ana Grau, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Aquí también pasando calor. De momento vacaciones no hasta nueva orden, pero bueno, confiando en que algún día llegará la nueva orden. Más pronto, más tarde. De alguna manera descansaremos, ¿no? Sí, sí. Ignasi Guardans, buenas tardes, Ignasi. Buenas tardes. ¿Tú cómo estás? ¿También estás así indignado por el calor y el trabajo? No, yo estoy indignado por otras cosas, pero por el calor no. Sí, no, ¿será que tenemos pocas cosas que nos indignen? En otros frentes. Madre pero preparado para vacaciones también. Bueno, está bien. ¿Qué tal tiempo tenéis en Bruselas, Ignasi? Pues aquí el cambio climático nos beneficia. Es un poco salvaje decirlo así, pero el calentamiento global aquí crea que efectivamente el verano es una cosa que nadie recordaba de esta manera. O sea que hace mucha calor, hace mucho más calor que en los veranos anteriores y la gente está un poco sorprendida, pero no sabemos lo que durará, pero así es. En todo caso, yo espero marcharme de vacaciones en un par de días también y ya ver eso desde el Mediterráneo. Así que los que se queden aquí. O sea, que irás del calor extraño de Bélgica al calor del Mediterráneo, que es más familiar, ¿no? De mi Mediterráneo querido, sí. Está bien. Bueno, hoy les vamos a proponer un gabinete que está a medio camino, lo advierto, a medio camino entre la política y la economía, porque son cosas que se interfieren en la gestión diaria de un gobierno, y el gobierno se dispone a someter el viernes a votación el techo de gasto para 2019 que ya aprobó en Consejo de Ministros. Son 125.064 millones de euros, un 4,4% más que se negoció con la Unión Europea, y es la cifra a partir de la cual se elaboran los presupuestos para el año que viene. Y si Congreso y Senado no la aprueban, no habrá cuentas para el año que viene. Sin cuentas, ya se sabe, no se puede gobernar. Y como algunos grupos que parecían estar a favor de apoyar a Sánchez en esto, como Esquerra Republicana y PDeCAT, ahora están en contra, nos vamos a preguntar para empezar, y se lo vamos a preguntar a Asun Salvador. Buenas tardes, Asun. Buenas tardes. Sí peligra la estabilidad del gobierno. Pues pistas hay para quien las quiere interpretar, como esta que dejó ya en el día después de la asamblea del PDeCAT su nueva vicepresidenta Míriam Nogueras, que respondía así a un periodista. Le preguntaré de una otra manera. Pedro Sánchez lo tiene más difícil a partir de ahora para tener el apoyo del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Sí, pero no porque tengamos que hacer cosas diferentes, sino porque ahora estamos ordenados. Perquè ara nosaltres estem ordenats. Y es que este PDeCAT ya no es lo que era, con la corriente de Pascal en vía muerta ya no se esfuerza en disimular, si es que alguna vez lo intentó. La siempre afina Puigdemont, portavoz del Govern, el Sartadi, hoy después de la asamblea del fin de semana, ha reconocido que el rol de los diputados del PDeCAT en el Congreso ha cambiado y ha supeditado la estabilidad del gobierno de Sánchez a una condición. Apostamos por la estabilidad de Pedro Sánchez, siempre y cuando vaya acompañada de pasos adelante. La estabilidad por la estabilidad no tiene ningún sentido, pero sí en el marco este que comentamos, una oportunidad de retomar el diálogo y de retomar la negociación. Negociación se entiende en este caso para la autodeterminación. ¿Será esa la factura del PDeCAT por el apoyo de sus 8 diputados en el Congreso a los presupuestos? Pues el viernes lo veremos, pero hay más grupos que se niegan y otros que se lo piensan. ¿Con qué argumentos? Pues fuentes de Podemos, el socio preferente del gobierno, han explicado a Onda Cero que barajan votar que no porque les parece insuficiente este techo de gasto. Lo otro que argumentan es que con la negativa del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, ya da igual lo que voten los demás. ¿Y por qué se niega el Partido Popular? Pues porque les parece que no es momento de gastar, sino de saldar deudas. Así lo explicó ayer Pablo Casado en Onda Cero. Yo creo que hay que ser más responsables que nunca, pero lo que tenemos que hacer es amortizar deuda y mantener un déficit con los compromisos que ya tenemos, además, que es salir del procedimiento de intervención de la Unión Europea en las próximas fechas. Desde Ciudadanos, Albert Rivera no está dispuesto a apoyar el techo de gasto porque supone, según lo ve él, subir los impuestos y vaticina adelanto electoral. Yo vaticino que otoño va a ser caliente, vaticino que el gobierno se va a ver en una encrucijada porque ha llegado de manera no prevista, podemos decirlo así, al gobierno de la mano de esta gente, y creo que vamos a tener que acabando tarde o temprano convocando unas elecciones y en un gobierno estable, porque España necesita eso. Lo decía el presidente de Ciudadanos esta mañana en Espejo Público de Antena 3. Casi al instante le ha contestado desde el Gobierno la portavoz, también ministra de Educación, Isabel Celaá. Nadie está pensando en adelantar elecciones. Si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo. El Gobierno no se ha planteado adelanto electoral, pero hay líneas rojas. Por ejemplo, esta que apunta el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Una respuesta obvia, nada más importante para un Estado que su integridad territorial.
O sea, la duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial de un Estado. Hasta ahí podíamos llegar. Y ha descartado Borrell que el derecho de autodeterminación se vaya a tratar en la Comisión Bilateral Estado-Cataluña prevista para la próxima semana, como reclama la Generalitat, porque ese derecho, dice Borrell, no está reconocido en la Constitución. Según algunos medios, el Gobierno podría estar buscando un vericueto legal para sortear la mayoría absoluta del PP en el Senado, mientras que algunos presidentes regionales ven venir el daño colateral. Ejemplos del daño colateral que traería el no aprobar, como decíamos, el techo de gasto y, por ejemplo, que no haya presupuestos. El valenciano Chimo Puig apela a la responsabilidad del principal partido de la oposición para que sí salga adelante ese techo de gasto, mientras que la andaluza Susana Díaz le echa la cuenta a Casado. Hay tiempo y hay responsabilidad en los grupos parlamentarios para que se pueda llegar a un acuerdo. El Partido Popular tiene que estar de acuerdo con lo que es el interés general. Bueno, ni siquiera ha llegado a su despacho de Génova y ya nos ha amenazado a Andalucía con quitarnos 350 millones de euros, que sería lo que nos beneficia. Recordemos que si no hay presupuestos para el año que viene se paralizan inversiones y es año electoral en las comunidades autónomas. Gracias, Asun Salvador. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues nada, nos preguntamos si creen que habrá elecciones en otoño, qué margen tiene Sánchez para negociar el techo de gasto y si es lícito que el interés de un partido, el interés electoralista, el interés particular, se acabe imponiendo al interés general, si es que es del interés general que pueda haber presupuestos el año que viene y con un poquito más de dinerito en esos presupuestos. Señores, ¿quién quiere empezar? Pues yo, si queréis empiezo. Venga, Ignasi, empieza. A ver, yo creo que lo que está pasando hoy es un despertar. Es un despertar, porque claro, este gobierno llegó como llegó, pero sin cambiar las mayorías dentro del Congreso. Y llegó y se formó sobre la base de un rechazo a Rajoy. Y eso es lo que unió a mucha gente una noche de primavera del año 2018, que pasará a la historia, para decidir votar a Pedro Sánchez como fórmula para echar a Rajoy. Pero ahí no había un programa político, ni de política económica, ni de política territorial. Y por tanto eso es lo que está empezando a salir ahora a la superficie. Algunos tienen un programa de política territorial radicalmente distinto y le van a pasar factura a Pedro Sánchez y no van a tener, y le van a retirar su apoyo. Y el PP está en su derecho a decidir que la elevación del techo de gasto no forma parte de su política económica. Yo no creo, así como en otros casos he criticado lo que parecía un interés torticero, partidista, bueno, aquí me parece que es legítimo, es decir, hay un determinado modelo de política económica y podemos discutir cuál es el bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que proponía el PSOE, lo dejo bien claro, pero en aras de un cierto neutralidad de análisis, creo que el PP está en su perfecto derecho a decir, pues no tiene sentido subir el techo de gasto ahora en 5.000 millones de euros, porque la Comisión lo permite solo si subir impuestos, por tanto, no es gratis, supone subir impuestos, y que un gobierno que tiene 85 diputados pues suba impuestos, bueno, es muy discutible. Por tanto, efectivamente creo que nos acercamos progresivamente a un horizonte electoral en el que podamos tener un gobierno que tenga un mandato, que tenga una política económica que ha pasado por las urnas y que si sube impuestos será porque los ciudadanos por su voto se lo han autorizado. Y mientras eso no ocurra, pues estamos en una situación muy rara en la que un gobierno parece que tiene planes para 3 años, pero mayoría absoluta para 2 semanas, ¿no? Mayoría parlamentaria para 2 semanas. Y eso es complicado de gestionar. Yo creo que la situación está complicada. Está complicada porque ya cuando Sánchez llegó al poder estaba complicada y ahora más porque tiene unos presupuestos que cerrar, tiene etcétera, y claro, todos sus socios se han ido para atrás. Pero es que además yo creo que todo esto es una pantomima, que es una obra de teatro que están escenificando, pagamos nosotros, porque al fin y al cabo en el Senado se lo van a vetar. Es que no va a ir más allá. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Qué es lo que yo creo que tendrían que haber hecho? Porque estoy de acuerdo en lo que nos dice Guardans. ¿Qué tendrían que haber hecho? Tendrían que haber pactado, pero pactado con dos partidos políticos, uno que tiene el poder y el otro que hasta hace 2 días estaba gobernando y ha sufrido en sus carnes lo que le era aprobar unos presupuestos. Lo ha sufrido. Entonces, ellos no pueden ahora subir el techo de gasto porque están diciendo, es que tú lo has dicho muy bien, pero no se está diciendo, la subida del techo de gasto va
totalmente equiparada a una subida de impuestos. ¿Y quién va a sufrir los impuestos? La subida de impuestos, las clases medias, las clases trabajadoras, porque ya sabéis, ojo, clases dinerarias no podemos subir cuando tenemos ahora unas tasas, por ejemplo en Italia, etcétera, de 100.000 euros, con lo cual el capital se va a ir. Entonces, ¿quién va a salir perjudicado? Nosotros. Cuando durante las políticas del Partido Popular, recordemos, cuando cogió Rajoy el gobierno, que dijeron que no iban a subir impuestos y al final subieron, y las clases medias han estado asfixiadas durante toda la época de la crisis y esto nadie lo recuerda. Y ha sido ahora, cuando nos han bajado el IRPF, cuando la gente ha empezado otra vez a consumir y ha salido para adelante. Entonces, que hagan estas políticas, sinceramente, cuando además, vuelvo a decir, Mari Carmen, es que ¿para qué sirven si se las van a vetar en el Senado? Todo que es una pantomima para decir que un socio es política, no es realmente un pacto de gobierno para sacar la economía adelante, es puramente política, es mi opinión, ¿eh? En este sentido, yo creo, porque, a ver, se lo han dicho clarísimo, primero iban a Esquerra, los socios catalanes les iban a apoyar, ya les han dicho que no, los vascos parece ser pero que por sí. Otras razones, lo de los catalanes era por otras razones. Pero todas las razones que quieras, pero al final no sale adelante. Entonces, yo no sé si van a haber elecciones, porque aquí, recordemos el país que estamos, somos capaces de estar sin presupuestos y con freno de mano para no soltar el sillón. Y yo creo que aquí Sánchez se equivoca. Teniendo un gobierno que tiene, que de verdad, yo cuando salió elegido, a mí sinceramente creo que son gente muy válida y que ojalá pactaran y sacaran adelante los presupuestos, se aprobara el techo de déficit, de gasto un poco menos incrementado. Y que desde luego, estoy de acuerdo con Susana Díaz, dejaran respirar a las autonomías, porque las autonomías también están muy cogidas. Bueno, lo que pasa es que no se puede tener todo, se tendrá que optar por alguna cosa. Pero no con subida de impuestos a los mismos. Sinceramente. ¿Hay alguien más para subirle impuestos? Bueno, porque que la clase media. Hagan planteamientos contra las grandes empresas, que al final yo ahora estoy haciendo impuestos de sociedades y mis pymes pagan un 25%, salva que tengan algún tipo de reducción. Y en cambio, yo sé que grandes empresas aquí están pagando un 4, un 7, etcétera. Pero tú misma lo dices, con unos tipos impositivos que hay en el resto de Europa, la gente se va, ¿no? La gente que puede, se va. Bueno, pero es que ahí es lo que siempre... Si has escuchado todos mis programas, que yo siempre que me habéis puesto un micrófono, lo que digo es que es una armonización fiscal europea lo que se necesita. Porque si estamos en Europa, juguemos todos con las mismas cartas y no tengamos aquí un 40% de seguridad social y un 25%, y en otros países tengan un 20% de seguridad social y un 7 o un 8 de impuesto de sociedades. ¿Qué dice Ana Grau? Bueno, yo también creo que todo esto es una pantomima. Yo también creo que Pedro Sánchez se equivoca, pero también creo que si no llevara mucho tiempo equivocándose no sería presidente del gobierno. O sea, yo creo que ha llegado a presidente del gobierno por la vía del error, o sea, de hacer cosas que teóricamente no se podían hacer, o sea, de enfrentarse al Comité Federal de su partido, enfrentarse a hacer cosas que teóricamente no podían acabar bien, pero bueno, un poco el punto de partida de este debate es hasta qué punto el interés partidista legítimo debe o puede o suele interferir el interés general. Bueno, yo creo que constantemente en este país, de una manera muy sangrante, y que además ha llegado un momento en que no lo puedes ni decir. O sea, yo por decir el otro día que siempre que hay un proceso, o casi siempre que hay un proceso de primarias en un partido en este país, pues suele ser una escabechina por razones de poder con muy poquito calado ideológico, me llamaron reaccionaria. Entonces, bueno, no hace falta que haya proceso de primarias para hacer escabechinas en los partidos. No, pero hay congresos o asambleas, como ha pasado en el PDCAT este fin de semana, ¿no? A donde quería parar es que, a ver, las únicas veces en que realmente cuando un político dice algo y tú puedes dudar de si lo dice porque le conviene a su interés partidista o realmente lo dice por ideas, es cuando no hay en juego ningún toma y daca de poder. Por ejemplo, yo sí que creo que realmente el PP es sincero cuando dice que está en contra de elevar el techo de gasto. Creo que también se da cuenta de que esa es la gran batalla. Yo creo que Pablo Casado ha visto ahí un filón de decir, bueno, pues evidentemente como se ponga Pedro Sánchez, todos estos cuentos de la lechera que prometen pasan evidentemente, como ha explicado aquí muy bien la compañera, por subir impuestos. Es más, por subir impuestos siempre a los mismos. Y abro paréntesis, me parece vergonzoso que haya tenido que ser el jefe de la patronal
el único que salga a decir, oiga, es que si se nos va la mano con los impuestos, la subida salarial esta que se había conseguido y que se había vendido como una gran conquista, como un intento de empezar a volver pues a los grandes mecanismos de negociación colectiva, se va a quedar en nada. Donde estaban ahí, digamos, los supuestos defensores de los trabajadores, porque se supone que Joan Roussel no defiende a los trabajadores, que defiende a los empresarios, ¿no? Entonces, claro, todo esto es un sin Dios, todo esto es un despropósito. Ahora, yo también estoy convencida de que Pedro Sánchez lo tiene muy claro, es decir, a ver, como no, precisamente la política a veces es hacer de la necesidad virtud. Es decir, bueno, como no tengo mayoría, no podré cumplir muchas de mis promesas y no podré hacer muchas cosas porque mis socios o posibles socios me lo van a torpedear. Claro, él siempre tendrá ese argumento, decir, no, bueno, es que no he podido hacerlo porque no me han dejado, porque no me lo han votado, porque me lo han bloqueado, ¿no? A lo mejor, hombre, tampoco hay tanto interés en hacerlo. A veces es muy fácil a veces prometer con dar dinero y luego al final ni siquiera tenerlo que dar porque no te han dejado darlo. En fin, a mí lo que me parece es que todo esto es un debate que demuestra una gran hipocresía. Yo decía el otro día en un medio de comunicación que los votantes, los ciudadanos, deberíamos dejar de votar a los políticos cuando mienten. O sea, no puede ser que se mienta tan impunemente en política. Esto vale para todos, ¿eh? Por ejemplo, el PP también llegó al poder prometiendo bajar impuestos y como primera medida los subió. Sí, es lo que hemos dicho, fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo. Señor Montoro prometió, juró, y el señor Rajoy, que no subiría impuestos. Y según llegaba... Y un 31 de diciembre, en la ley de acompañamiento, como siempre y como cada año, si me están escuchando asesores fiscales, lo saben, ¡pam!, subida de impuestos. Bueno, y no solo eso, sino que bueno, que además, como la lógica de Hacienda nunca es, digamos, de una lógica realmente redistributiva, sino es una lógica recaudatoria, pues claro, recaudan de donde es más fácil. Porque aquí habéis mencionado la financiación de las autonomías. Estoy de acuerdo en que la financiación de las autonomías a veces es un tema muy sangrante, pero también diré que el gasto de las autonomías a veces es muy sangrante, y es que llega un momento que, a ver, toda esta juerga, yo personalmente este año tengo que pedir un crédito para pagar Hacienda. Estoy harta de pedir créditos para pagar la juerga a los políticos. A ver, Ignasi, me parece que quería hablar. Sí, bueno, primero porque no me gusta, aunque conozco a Ana Grau hace años y respeto mucho su posición, pero a mí no me gusta esa especie de descalificación general. O sea, a mí me gusta criticar lo que se hace, lo que se dice, y con toda la dureza que haga falta, pero no una especie de cosa de los políticos y tal, que lo que acaba llevando es a la gente a la abstención, acaba llevando a la gente a abandonar pues todo apoyo en la vida pública, y creo que no es justo, y creo que además no es ni siquiera socialmente recomendable. Por tanto, la primera discrepancia es como de tono. Vamos a criticar al PP por lo que ha hecho, o no, y al PSOE por lo que ha hecho, en lugar de una especie de descalificación de todo lo que se nos viene encima, porque no creo que toque. Ese es el primer comentario. El segundo es que me gustaría citar aquí a Juncker, al hoy presidente de la Comisión Europea. Cuando era primer ministro de Luxemburgo, hizo esa frase tremenda, muy cínica, que decía, bueno, los dirigentes políticos muchas veces sí sabemos lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es cómo ganar elecciones después de hacerlo. A puñetas, es que perdón, Ignasi, pero yo la crítica general, que esta sí que se la hago a todos, y creo que todos... Déjame acabar no, pero perdona, por alusiones... Ya no, pero después te doy. Sabes que estando en Bruselas tenemos un problema. Que acabe Ignasi y después te doy por alusiones. Yo estoy en Madrid por las mismas... Y eso es verdad que en política fiscal eso a veces es un problema, porque no es lo mismo predicar desde la oposición que dar trigo desde el gobierno, ¿no? Y efectivamente eso lleva a veces algunas contradicciones. Y tres, en ese debate que planteabais de si esto es un interés partidista o no, yo creo que hay un termómetro muy claro en lo que es partidista y no partidista, que es la contradicción con lo que se ha dicho o hecho antes. Entonces, el PP siempre ha dicho que quiere bajar impuestos, por tanto, ahora defender que no los quiere subir no me parece partidista. Me parece que está en su derecho de decirlo y de defenderlo, lo mismo que Ciudadanos, ¿no? El concepto de que partidista significa el interés particular, no. Partidista es una determinada ideología y una determinada visión de la sociedad, que esos son los partidos. El partido no está ahí solo para defender el poder, sino el poder al servicio de un proyecto, de un programa, y por eso los ciudadanos se articulan sus posiciones políticas alrededor de partidos. Por lo tanto, partidista en sí mismo no es malo. Se puede ser partidista, claro, si detrás de eso hay una visión política, un modelo de reforma laboral, un modelo de situación fiscal o territorial. Eso es partidista y puede ser bueno. Pero a ver, yo en lo que sí insisto en hacer una crítica general, lo que tú llamas aristocráticamente ciertas contradicciones suelen ser mentiras de apuño.
Y yo lo que yo critico es engañar a la gente y mantenerla engañada, pero además en asuntos de mucho calado. O sea, yo lo que critico es que el sistema de pensiones lleve décadas quebrado y de repente saques a los pensionistas a la calle hace 3 meses y les hagas creer que se lo vas a arreglar, cuando no les vas a arreglar nada. Y yo lo que critico es que se haga un pacto de Toledo que se decía que era para blindar las pensiones y en realidad era para blindar el debate sobre las pensiones, o sea, para que las pensiones no fueran un arma arrojadiza política. Ahora, por ejemplo, el techo de gasto, por un lado, es un arma arrojadiza política, por el otro es verdad que también hay un debate de fondo. Coincido contigo con que una posición partidista no tiene por qué ser mala si lo que encarna es una posición ideológica. Ahora, yo lo que realmente me desespera mucho es que, a ver, yo entiendo que la democracia a veces es un toma y daca, que tú puedes y tal, pero el grado de insinceridad, impune en la política está llegando a unas cotas tremendas. Y claro, esto es que hay que poder decirlo y hay que poder denunciarlo, de que a la gente se la engaña mucho. Creo que yo bastante más de lo normal. Y creo que las contradicciones van a más de una manera muy galopante y en esa misma progresión crecen las mentiras de los políticos. Nadie pide perdón, nadie dice, oye, pues mire, me equivoqué. Por ejemplo, el PP nunca pidió perdón por haber prometido bajar los impuestos y luego subirlos. Simplemente a la medida que se fue calculando a ver si los podía volver a bajar un poquito en función del calendario electoral, pero nadie sale y dice, pues mire, sí, me equivoqué, esto yo pensaba que se puede hacer de esta manera, se puede hacer de esta otra, porque claro, si te dicen la verdad, la gente no les votaría, y entonces yo, lo que me fastidia es que es muy difícil tener un debate serio. El otro día, por ejemplo, también hablábamos con no sé quién del rescate del sistema financiero. Dices, a ver, ¿cómo no vamos a rescatar el sistema financiero de gratis una y otra vez si todos los partidos políticos, sin excepción, son rehenes del sistema financiero y resulta que los votantes les fiamos y el sistema financiero no? O sea, si el votante tiene una memoria tan corta que al día siguiente se le olvida y vuelve a votar a los que le han engañado, en cambio el banco no es tan duro, a no ser yo no estoy de acuerdo, Ana, de que el votante, y estaba contigo yo hablando del rescate financiero, ¿te acuerdas? Sí, sí, programa. Sí, yo lo que creo es que lo que no puede ser es que, yo no te digo ya que engañen, que se digan verdades a medias, verdades veladas. Es decir, claro, para en todas las engañada. Sí, en todas las noticias dice, los nuevos objetivos que plantea el gobierno, el techo de gasto, son aprobados y bajo la aprobación de Bruselas. Punto. Esto sale en todos los titulares. Vale, ¿por qué no? Tú lo has explicado muy bien, Guardas. ¿Por qué no es verdad? Siempre y cuando vayan incorporados con una subida de impuestos. Claro, es que eso es de ¿Dónde cajón. va no es de cajón, porque podría ser en otro. ¿Dónde va esta subida de impuestos? ¿Dónde va? Entonces, a mí que me lo digan. ¿Dónde va? ¿A la gente qué tal? No, van a coger a las rentas que tengan de los trabajadores. ¿Por qué? Porque por eso ha salido la patronal. Porque al final la patronal, yo estoy en PIMEC. Pero te puedo preguntar entonces por qué has empezado diciendo que no estabas de acuerdo conmigo, porque me parece... Ana, deja que acabe. No te he dicho que no estaba de acuerdo contigo. No, he dicho que no estaba de acuerdo en que todos mientan. Yo no te digo que no mientan, porque no dicen la verdad. O sea, cuando tú no dicen, o sea, no es que mientan, no es verdad que sea mentira, porque es cierto que Europa ha apoyado el techo de gasto y lo ha pactado con la ministra de Economía, que se ha ido a hablar con ellos, oye, ¿qué os parece y tal? Es cierto, pero ha dicho, ojo, pero sube los impuestos. Pero nos ocultan el coste. Claro, pero ¿a quién van a subir los impuestos? Ahora voy yo allí. ¿A quién van a subir los impuestos? ¿A quién? ¿A una empresa? ¿A un autónomo? Pues no, porque ahí en principio no van a tocar a los trabajadores, a los que tienen una nómina, que van a decir, oye, mira, ahora este año, que en el 2018 habíamos bajado el tipo impositivo para las rentas del trabajo, pues vamos a volverlo a dejar 2 o 3 añitos subido otra vez. Y así desviamos, que esto es lo que yo quería decir, así desviamos este techo y el déficit lo asumimos aquí. Esto es complicado, porque no está bien. Yo considero que no está bien. ¿Y por qué la patronal, como muy bien habéis dicho, ha salido a defender los intereses? Porque a la patronal, a la empresa, al final, lo que le interesa es que la gente tenga estos 100 o 125 euros más cada mes en el bolsillo, para que vaya a las tiendas, vaya a los restaurantes y reinviertan en la economía. Y yo digo, ¿por qué no hacéis unas políticas? Porque Zapatero empezó y Pedro Sánchez no se atreven, porque oye, cuando además creo recordar que su mujer está metida en temas laborales, llevan empresas de contratación, etcétera, si no recuerdo mal, creo, empresas de crowdfunding. ¿Verdad que sí? Oye, ¿por qué nos dedicáis a
arreglar de una vez el tema del coste de la seguridad social, que es una lacra para el sistema empresarial español. ¿Y por qué no se le pide cuando hay mayorías absolutas gobernando? Es que es lo que porque entonces, ¿sabes lo que pasa, Mari Carmen? Que es la ley del rodillo. No escuchan a nadie, porque nosotros nos hemos reunido desde PYME, que estoy yo en la Comisión Fiscal, nos hemos reunido con ellos y cuando tienen minoría te dicen a todo que sí, no hacen nada, y cuando tienen mayoría, tú sabes lo que es la ley del rodillo, y esto sí que lo digo, es la ley del rodillo. Yo estoy muy descontenta con la política, porque sea Ciudadanos, bueno, porque no han gobernado, Partido Popular, Partido Socialista, da igual, aplican la ley del rodillo y ya está, y tú te callas y tú no tal. Y cuando tú tienes que pactar, entonces sí que vas a pactar, pero vas a pactar lo que a ti te interese. Y prueba es la foto que hemos tenido hace 2 días con PNV y Partido Popular. Es que es la foto, o sea, que le apruebas los presupuestos y luego les das la espalda, que me parece muy bien, que cada uno, que son los juegos de la política y que cada uno haga lo que crea conveniente, pero que no salgamos perjudicados los ciudadanos. No, eso todo que nos lo expliquen. Porque encima no los hemos votado, que ahí estoy totalmente de acuerdo con Guardas, no los hemos votado. No, eso todo que te lo expliquen, porque por ejemplo, yo hace tiempo que iba diciendo, y también me llamaban facha, por decirlo, que la única manera de arreglar esto, las pensiones, si realmente lo que va a ser subir los impuestos, es decir, que tú la pensión la pagues 17 veces, como quien paga una hipoteca. Perdona un momento, Ana, el impuesto a la banca, ahí lo dejo. Así, ya. Nadie, oye, ¿qué pasa? ¿Que son Dios? ¿Dios baja a la tierra y resulta que se reencarna en banca? Porque, oye, tanto yo se lo he oído a todos los partidos, sí que iban a poner el impuesto a la banca, ¿eh? Todavía no se ha puesto. Bueno, porque pero te decía antes que todos los partidos deben dinero a los bancos y además en todos los partidos normalmente sí que hay un paradigma, bueno, a lo mejor quitando a Podemos, ¿no?, de que el sistema financiero es intocable y un paradigma sincero. O sea, nadie llega a ministro de Economía sin compartir ese paradigma. Eso es una cosa casi sería mundial, ¿no? Sí, pero fíjate que de Guindos... Dejen hablar también, Ignacio. Sí, perdona. Fíjate que de Guindos le dijo a Montoro que no subiera los impuestos. Sí, por el caso que acordaros, pero le dijo, no subas los impuestos, porque vamos a arrastrar una crisis más duradera. Deja los impuestos. Y aquí pues cada para uno el también Estado, dentro... para llegar él a final de mes, no nos deja llegar a nadie. Eso es lo que ocurre. Ignacio, que te tengo que defender en cada gabinete. No, lo que pasa es que, claro, la conversación ha cambiado de tono y está bien, pero o sea, una cosa es la conversación de principio, que es la que teníamos, sobre si es normal o legítimo o no que los partidos no apoyen al PSOE, al gobierno. Los gabinetes son organismos vivos, mutan en sí mismos. Si no me quejo. Solo describo, no hay queja ninguna, no. Describo que efectivamente, pero que son 2 debates distintos. Yo es que a veces soy muy escolástico, ¿no? Es decir, una cosa es discutir si es legítimo o no que, por un lado, el gobierno intente hacer con 85 diputados una política económica propia y que el resto de la Cámara pues le diga que no le va a permitir hacer la política económica propia. Exacto. Y yo lo que estaba diciendo es que eso me parece legítimo y que por tanto andar aquí a arreglarse las vestiduras, a criticar porque no hay interés general o a utilizar pues como si esto fuera algo malo, no, esto es normal. Usted gobierna en minoría, si quiere imponer su política económica tiene que pactar y tiene que tener un gobierno con una mayoría que le permita hacer eso, y si no, pues tiene que ir a elecciones para que haya una mayoría que apoye decisiones tan importantes como las que usted plantea. Esa es una parte del debate. La otra es ya entrar en algo que entonces no sé si tenemos tiempo en cuál es el modelo fiscal bueno para España, claro, qué es lo que estáis planteando aquí. Y entonces efectivamente, bueno, pues ahí ya tendría yo mis matices. Sí creo que es verdad que la banca tendría que estar pagando más impuestos de los que paga, pero no creo que haya que estar una especie de discurso antibanca, porque, sobre el rescate bancario sí tengo una crítica importante sobre cómo se ha llevado, pero creo que efectivamente el sistema bancario contribuye a la estabilidad de nuestro sistema financiero y si no lo tuviéramos andaríamos muy mal. Y por tanto yo no esa especie de ataque a la banca como si fuera una especie de parásito de la sociedad, pues creo que es muy peligroso. Hombre, pero yo un ataque a la banca no lo he tenido, pero es muy es fácil, a lo mejor se ha entendido así, pero no es un ataque a la banca. Pero tú mírate la cuenta de resultados que están publicadas de los impuestos de sociedades y las memorias que han presentado las entidades financieras y mírate las demás. O sea, ojo, Ignacio, que al final siempre pagamos los mismos y con el rescate bancario, estoy muy de acuerdo contigo, que sepas que estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que los impuestos a las clases medias son efectivamente las lo más fácil.
Y es lo más fácil porque efectivamente son los que tributan y los impuestos por renta, indirectos. Y que ahí es donde hay que mirar, hay que rehacer efectivamente. No, pero hay que mirar dos cosas: el impuesto y en qué se gastan el dinero de nuestros impuestos. Porque, a ver, yo no estoy contra la banca, pero contra que rescaten a la banca con mi dinero y encima me digan que no me va a costar un duro. Bueno, pues eso en mi pueblo es mentira. En el tuyo no sé, Ignasi, pero eso es mentira. Que ni siquiera te digan que rescatan a la banca, ¿no? No, es que te dicen, y esto no le va a costar. Y Mariano Rajoy dijo, esto no le va a costar ni un duro al contribuyente. Hombre, tanto como ni un duro. Vamos a hacer una pausa y después os pregunto, a ver, vuestra quiniela personal sobre si va a haber elecciones en otoño o no va a haber. A ver qué panorama político veis de vuelta de vacaciones. Una pausa, volvemos. Hemos arrancado hablando del techo de gasto que el Gobierno va a someter a votación este viernes para los presupuestos del 2019 y hemos acabado poniendo patas arriba al sistema impositivo español y me parece que no tendremos gabinete para mucho más. Vamos a oír los oyentes que dicen. Estoy de acuerdo en lo que han dicho hoy en la tertulia de que debería haber un poco más de control sobre lo que nos prometen en las elecciones, que luego no cumplen muchas de las cosas que dicen y nos engañan, claramente nos engañan, incluso se sabe antes. Yo no voy a pactar con cuál, yo no haré a cuál presidente, y al final nadie va a hablar con nadie y eso es imposible porque hoy en día ya no puede gobernar nadie sin hablar con los demás. O sea, nos toman el pelo claramente. Lo que dicen en las antes de las elecciones debería ser como un contrato. Yo me pregunto, ¿elevar el techo de gasto es de interés general o tiene alguna consecuencia? ¿Nos sale gratis eso o por la contra tenemos que pagar? ¿Alguien le responde a...? María José le responde. No, que me estoy, perdona, me estoy riendo de un tuitero que me dice que cabreo tiene María José Tarancón. Como se cruce con Segunguín al salir de la emisora, madre mía. Bueno, no. Ya le he dicho que eras como un gremlin que te hubieran alimentado después de las 12 del mediodía en este caso. Bueno, la verdad que estoy sin comer y haciendo impuesto de sociedad. A ver, Ignacio, ¿le quieres contestar? Me gustaría contestarle al oyente. No sale porque ha preguntado dos cosas en una. ¿Es de interés general? Bueno, el gobierno considera que sí, que es bueno tener y liberar tener un mayor techo de gasto porque permitirá gastar más, pero sí costaría dinero, por supuesto, no sale gratis. Por tanto, gratis no sale nada, pero el gobierno no hace eso porque se haya animado un día. El gobierno está proponiendo eso porque considera, y yo lo comparto, que sería bueno en este momento tener un poco más de holgura en el gasto, pero eso efectivamente exige subir impuestos en algún sitio y ahí es donde hay que ver eso cómo se hace. Es que la palabra gasto es un poco engañosa porque parece que sea como malversación, no, gasto que va a pensiones, escuelas, a sanidad, a sostener el estado. Permitiría unas inversiones que en este momento son necesarias. Que también dinamizarían la economía. Pero eso también habría que someterlo a nuevos controles, porque a ver, yo creo que la gente, precisamente porque se nos está doblando el espinazo con los impuestos, yo personalmente cada vez soy más inquisitiva en ese sentido, cada vez me gustaría tener más capacidad de escrutinio del gasto público, decir, bueno, pues porque luego no me gusta que el presidente, o sea, que cuando yo tengo que pedir un crédito para pagar mis impuestos, no me gusta ver al presidente del gobierno cogiéndose el avioncito, el Air Force One, para irse a ver a los killers, o sea, ¿entiendes? Ya sé que esto parece el chocolate del loro, pero no es demagogia, perdona, es que te tienen que rendir cuentas de en qué se gasta el dinero, porque antes vamos, por ejemplo, van a subir las pensiones, van a subir los impuestos para pagar las pensiones, con el techo de gasto, perdona Ana, van a subir los impuestos para pagar las pensiones y ni siquiera las van a subir con el y ni siquiera las van a subir con los impuestos que nos habrán puesto con la excusa que eran para pagar las pensiones. Perdona. Es que todo el rato es así. Perdona, si os lo miráis bien, este déficit es por un tema de las autonomías puramente que están ahogadas y yo no lo veo mal. Tampoco también te digo, porque hay muchas competencias transferidas, esta educación, esta sanidad y ya sabemos cómo están. Yo no lo veo mal. Ojo, ¿cómo lo van a hacer? Eso es lo que te quiero decir. Claro, que hay que explicarlo, dejarme un momento, por favor, que hay que explicarlo bien. Y en relación a la pregunta que me hacía Mari Carmen, ¿crees que van a haber elecciones? No. Estoy convencida que no. Porque el señor Pedro Sánchez podrá prorrogar los presupuestos que tenemos y continuar. Y yo, después de lo que le ha costado llegar a donde ha llegado, tener el equipo de gobierno que ha formado, ¿por qué te vas a ir? Yo creo que por razones económicas no, por razones territoriales sí. Bueno, eso, pero yo estoy hablando del tema de los presupuestos. Ya, pero la pregunta es elecciones. Entonces te digo, en base a estrictamente razones de política económica, no, se puede hacer el pino todavía
durante unos cuantos meses, casi hasta el final de la legislatura. Sí, exacto. Ahora, la bronca territorial, que solo va a ir a peor, y en Navidades puede haber sentencia, o en enero, sobre los que hoy están en prisión provisional y dejarán de estar en provisional, sino definitiva. Todo eso creo que puede llevar a una situación que sea insostenible del todo. Pues yo creo, a ver, que precisamente ahí sí que el gobierno va a intentar hacer el pino, y yo creo que desde luego si depende de Pedro Sánchez no solo habrá elecciones si no hay otro remedio, y yo creo que hay mucha gente interesada en que haya otro remedio. Sí, porque ¿a quién le interesaría? ¿A quién le interesaría ni siquiera al PP en otoño, ni por siquiera ejemplo? al PP le interesa elecciones en otoño. No, el PP para nada. no le interesa para nada. Entonces, al PP lo que le interesa es que estalle, digo yo, como Partido Popular, que estalle lo del tema catalán. No, en otoño no. En otoño estamos todos de acuerdo que no. Que no van a ver. Eso es lo que yo he dicho. Preguntas. Otoño no. Vale, pues os hago otra pregunta. ¿Habrá elecciones en Cataluña en otoño? Esto ya puede ser otra historia. Es posible, porque era la promesa. Yo aquí no me atrevo a decir nada. No me atrevo a decir nada, porque yo ya aquí con el tema nuestro, con el tema de casa, sí, yo ya con no Cataluña me atrevo a decir nada. Ya es aquello Jesucito que me quede como estoy. ¿Tú qué crees, Ignasi, después del fin de semana? ¿Qué crees? Sí, no. Después del fin de semana y la propia promesa de Quim Torra. Quim Torra se considera un vicario, que se decía antes, del presidente de verdad, que sería el presidente Puigdemont. Él es un presidente vicario y por tanto dijo que le quería restituir a Puigdemont hacia otoño. Yo creo que sí, que la situación en Cataluña es insostenible, la división de estrategias entre Esquerra y esta especie de movimiento peronista que están montando, o erdoganiano, vamos, una especie de cosa a la erdogana, a la catalana, o húngaro, son los tres modelos, ¿no? Personalistas de Puigdemont. Eso no todo el mundo dentro del independentismo está en esa línea, y se hace muy difícil de sostener. Por tanto, ahí sí que es perfectamente posible que en otoño se vaya a elecciones. Pero si la llave de las elecciones la tiene la actual Generalitat, Quim Torra, aunque sea vicario de Puigdemont, significa que las intentará. Pero él considera, pero entonces una vez tengan significa montados... que él considera que en otoño le pueden ir bien las elecciones. Sí, claro. Ellos consideran que han montado un movimiento y que alrededor, además de la diada y con todo el empuje que eso puede suponer, pues pueden tener un empuje que les haga subir una mayoría. Pero es un arma, Es un tema no de tener más independentismo, dejadme 30 segundos, no es más independentismo, sino que son los distintos colores del independentismo reorganizados. El independentismo no va a subir, lo que sí puede subir es la parte de Esquerra que se vaya hacia la nueva crida y reorganizar el arco iris del independentismo. Eso sí puede ocurrir, y eso ya en sí mismo es un cambio de equilibrio dentro del Parlamento de Cataluña. Y no sé, a mí yo no lo tengo tan claro como tú, porque yo pienso que aquí los ánimos están ya bastante desgastados, Entonces la gente no está tan claro, que vayan unos mira, acordaros lo que pasaron con las elecciones de Mas, que perdió la mayoría, que él lo tenía clarísimo. Porque eso es la mejor prueba de que las elecciones se basan en lo que uno cree y no en una especie de análisis socioeconómico. Exactamente. No, se basan en, y como eso es donde estamos... Y le salió mal. Estamos acabando. La última palabra para Ana Grau, que le quedan 30 segundos. Bueno, hombre, yo creo que el lío político catalán sí es bastante imprevisible, pero que puede haber un estancamiento de la cosa política, pero que no se arregle la tensión social. Ahora la moda es decir que no hay para tanto, la tensión social va para abajo, pero como demuestran los últimos acontecimientos, para nada. Pues vamos a estar entretenidos de vuelta de las vacaciones. Señores, Ana Grau, María José Tarancón, Ignasi Guardans, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Feliz verano. Feliz verano. Adiós.